Ah, bueno, a ver. ¿Lo corto? Muy buenos días, queridos amigos. Estamos con ustedes en su programa Salvemos una Vida. Y felices, felices esta mañana, como todas las mañanas, dándole gracias a Dios de que podemos ver, oír, pensar, sentir, estar en este mundo y estar sanos. Pidiendo también por todos aquellos que de una u otra forma no lo están y necesitan ayuda. Y por eso hoy vamos a hablar de no solo enfermedades físicas, sino enfermedades mentales que están afectando muchísimo a nuestra sociedad y a todas las edades, a niños, a jóvenes, adolescentes, a adultos y adultos mayores. O sea, verdaderamente esto, toda la parte mental está afectando muchísimo a las personas y tenemos que estar conscientes de lo que está pasando, porque también la parte espiritual nos está afectando muchísimo a todos y es en lo que más tenemos que puntualizar para poder salir adelante. ¿Qué es lo que queremos todos? Vivir felices, estar contentos, llegar verdaderamente a convivir con todos los que están a nuestro alrededor de la mejor manera. Pero si tenemos alguna problemática, pues no lo podemos hacer. Y este programa Salvemos una Vida es precisamente para evitar la depresión y el suicidio. ¿Y cómo lo podemos hacer? Buscando qué tenemos y cómo lo podemos solucionar. Por eso hoy tenemos a un gran amigo que ha sido parte de este programa durante muchos años y es nada más, nada menos que el doctor Matt Miguel Ángel Tlacatelpa. Bienvenido, Miguel Ángel. Alice, qué gusto, qué gustazo, de verdad, y sobre todo estar aquí con todas las personas que pues lo necesitan, ¿no? Y la idea es que finalmente, como siempre se ha dicho en Salvemos una Vida, este es el programa de todos ustedes para la sociedad. Y la sociedad necesita información, porque pues hay muchísimos problemas allá afuera, desafortunadamente, y la vida es hermosísima y no vale la pena que la gente esté sufriendo cuando la vida siempre nos está ofreciendo vida y vida en abundancia, ¿no? Y entonces necesitamos a veces entender qué está pasando con nosotros. Y pues gracias a todos ustedes por recibirnos en sus casas a la hora que nos puedan ver, a la hora que nos puedan escuchar. Gracias. Sí, tienes toda la razón. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Qué es una cosa que a veces estamos viviendo tan aprisa nuestro día a día, Miguel Ángel, que no nos dedicamos ni un ratito a pensar, a meditar, a orar y decir, bueno, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Sí. Sí. O sea, venimos a la vida, nuestro Señor nos manda, no somos nosotros los que queremos y nos mandan y bueno, damos gracias de que nos manden, que podamos vivir y de que podamos crecer el día a día aprendiendo cosas para superarnos y nosotros ir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir nuestra vida, o sea, estar consciente de cuál es nuestra misión, a qué venimos a este mundo para poder, ¿verdad?, salir adelante, claro, y ser felices, que es lo que todo el mundo busca, ser feliz. Así es, pero descubrir nuestra misión, pero sobre todo también tenemos una gran responsabilidad y a veces no queremos asumir esa responsabilidad, Alice. No, pero las responsabilidades las tenemos siempre, o sea, desde chicos, sí, estudiar, portarse bien con los papás, o sea, pues sí, en todas las edades. Muchos queremos evitar esa responsabilidad y queremos que pues, nos resuelvan todo desde arriba, ¿no? No, y vivir la vida y no importa y no es malo y qué importa y sí importa. Mucho. O sea, la gente no se da cuenta que son sus propias acciones las que después tienen consecuencias. Así es. Y entonces, todo el tiempo se ha dicho, siembra lo que quieras cosechar. Lo que estés haciendo el día de hoy es lo que vas a cosechar. Y tú decides, porque tienes el libre albedrío que nos dio Dios al nacer. Y que hoy en día muchos jóvenes no saben, Miguel Ángel, qué es el libre albedrío.
Pero eso que te da nuestro Señor para que tú escojas y tú decidas qué pensar, qué sentir, qué decir y qué hacer, Claro. ¿verdad? Es ese poder que tú tienes y que en vez de que lo ejerzas haciendo el bien, te dejas llevar por todo lo que está a tu alrededor. Así es. Y entonces dices, no, es que todos lo hacen. No, es que no importa que lo podamos hacer. Si no, no le van a afectar, no me va a afectar. Y sí nos No, afecta. sí afecta. Y más toda la gran influencia de las redes sociales, que es una barbaridad tremenda, ¿no? Hay cosas buenas, pero desafortunadamente hay mucho más desinformación que nos lleva a toda esta confusión mental y que nos jala hacia cosas que visibilizamos ya como muy normales y que sí afecta tremendamente, ¿no, Alice? Por supuesto. Pero eso que cosechamos, eso que sembramos en nuestro día a día, es lo que decimos y es lo que pensamos. Así es, O sea, eso se vuelve nuestras acciones. así es. Y como que Miguel Ángel, como que nadie nos los enseña. Como que nadie nos dice, ven acá, tu vida va a ser lo que tú quieres que sea. Y tu vida está haciendo lo que tú hiciste de tu vida. Porque toda la gente, es que alrededor, sí, pero alrededor puede ser alrededor de muchas maneras. Así es. Y tú decides cómo verlo, cómo tomarlo, si desesperarte, si planearlo, verlo con paz, buscar ayuda. Esa es una decisión de cada persona. Así es, así es. Ahora, Miguel Ángel, todo esto, cuando no va encaminado hacia el bien, nos lleva a deprimirnos y nos lleva. Que sí, la gente dice, ok, es nuestro alrededor, me afecta mucho. O sea, si te afecta mucho, busca ayuda. Claro. ¿No? Porque bendito sea Dios, hay muchísima ayuda, sobre todo aquí en Yucatán. Y más con Salvemos una Vida. Y entonces, hay distintos tipos de depresiones que quiero que por favor tú nos expliques para que la gente que lo está viviendo se dé cuenta que es una depresión y busque esa ayuda. Claro. Bueno, mira, lo primero que tenemos que entender es que hay dos tipos de depresión. ¿Ok? Vamos comenzando por las dos grandes ramas. La depresión exógena y la depresión endógena. ¿Qué es esto? Exógena, exo significa afuera, gen, exogen, afuera de mis genes. ¿Qué es esto? Pues obviamente me voy a sentir muy triste si se muere mi abuelita, si me corren del trabajo, si se pierde mi perrito, si termino una relación, ¿verdad? Y la gente se siente muy triste y es eso que llamamos en lo normal ando depre, ¿no? Estoy en la depre. Por supuesto es una manera de estar un tanto deprimido, pero es una tristeza que está afuera de nosotros. ¿Ok? Es la depresión exógena. Y está la depresión endógena. Es decir, endo adentro de mis genes, endogen. Y eso pues yo a veces no lo puedo controlar, aunque quiera, porque está dentro de mi biología. ¿Ok? Entonces, obviamente, aquí hay que diferenciar estas dos grandes ramas de la depresión. Bueno, pero danos un ejemplo de la segunda, o sea, cuando la tienes dentro. Ok, ahí vamos a profundizar bastante bien. Creo que la depresión exógena, pues, todos la podemos entender cuando se muere un familiar, cuando terminamos una relación, cuando se pierde el trabajo, es decir, cuando tenemos una pérdida afuera, un accidente, lo que sea, pues todos nos podemos sentir tristes o enojados ante esa situación, ¿verdad? Pero eso, pues en unos días, en unas semanas, adiós, se va. Ok, ahora vamos a la depresión endógena, lo que está adentro, quiere decir que está dentro de mis genes. Y las investigaciones científicas no nos vamos a meter mucho en términos porque la gente necesita escuchar algo que lo pueda entender, ¿de acuerdo? Bueno, eso está dentro de mis genes. Nuestra genética está compuesta en nuestro ADN por 46 cromosomas, 23 de papá, 23 de mamá. En el cromosoma número 10 se ha descubierto que ahí está el gen de la depresión y el alcoholismo. Son el mismo gen. Wow. Queridos amigos, nos vamos a un pequeño corte y continuamos con esto tan interesante que vale la pena que sepamos qué nos está pasando y por qué. 9,
45 37 77, pero principalmente el 075. Y nuestros otros dos teléfonos de ahora, apúntenlo, vamos a tenerlos en cuenta: 99 99 24 59 91 y el 99 93 59 0012. Llamen a Salvemos una Vida, 075, desde cualquier celular, desde cualquier lado. Y ahorita estamos hablando con nuestro querido amigo y compañero de este programa, Miguel Ángel Tracatelpa, de lo que pasa con la depresión, sobre todo cómo está integrada muchas veces dentro de nosotros, pero qué podemos hacer y cómo salir adelante. Claro. Bueno, y entonces tenemos esta depresión endógena que está específicamente localizado en el cromosoma número 10. Claro, yo no puedo saber dónde está mi cromosoma número 10. Bueno, está en cada una de nuestras células y ahí está la afectación. Y entonces, tarde o temprano, se puede destapar ante cualquier situación. Y nos puede venir incluso desde bebés. Hay bebés deprimidos. Incluso hay a veces ya el bebé en el vientre materno puede estar ya deprimido, el bebé en el vientre materno, sí, por supuesto. Y nos puede afectar toda la vida si no prestamos atención. Y entonces, bueno, vamos a tener ahí primero lo que se conoce dentro del Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, la serie de libros de los DSM o el ICD-10, ¿verdad? Que habla primero sobre los estados de ánimo. Y en el estado de ánimo está la depresión. Y está la depresión mayor. ¿Cuáles serían los signos principales de una depresión? Bueno, vamos a ser muy rápidamente muy claros. Es decir, empiezo a perder interés por cosas que normalmente me gusta hacer y empiezo a perder interés por ello, Alice. Por ejemplo, me gusta ir a bailar, ay, no tengo ganas de ir a bailar. Me gusta ir al cine, ay, ya no quiero ir al cine. Me gusta hacer deporte, ya no quiero hacer deporte. Empiezo a sentir un rechazo a las cosas que me gustan y las empiezo a dejar de hacer. Me empiezo a perder interés. Esto es un signo muy importante. ¿Okay? Otra cosa es que empiezo a sentir una especie de cansancio, un agotamiento brutal en mi cuerpo. ¿De acuerdo? Ojo con todos estos detalles porque son parte esencial de saber si estoy pasando por una depresión o no. Luego también empieza a haber llanto o mucha tristeza o mucho enojo y no sé a veces ni por qué. A veces la gente amanece de malas o amanece llorosa o en el día le da por lagrimar o sentirse muy triste o sentirse irritable y realmente no hay ni un motivo por el cual estar así. Eso también es un signo muy importante de que algo está pasando y que posiblemente puede haber una depresión. Luego también empieza a haber una pérdida o aumento de peso. Y dice, bueno, si estoy comiendo lo mismo, más o menos, ¿por qué estoy perdiendo o ganando peso? ¿No? También eso influye. Sí, por supuesto, mucho. ¿Verdad? También viene precisamente el aspecto de la alimentación. Empieza uno a veces a perder el apetito, no quiero comer, o me puedo brincar, por ejemplo, el desayuno o alguna de las comidas, pero sobre todo el desayuno, ¿verdad? Y luego de repente, Alice, me meto unos atrancones, pero brutales. Sobre todo con tendencia a harinas y azúcares. A comer chucherías. Esto es un signo inequívoco de que algo está pasando, ¿no? También viene el insomnio o la hipersomnia, es decir, no me puedo dormir, ¿verdad? Está uno como tortilla en comal dando vueltas y vueltas y es horrible, ¿no? Y luego también viene la hipersomnia, o sea, me ando durmiendo en todos lados o no me quiero ni levantar. Eso también es un signo que hay que prestarle mucha atención. También vienen a veces ideación, la ideación de ya no querer estar en esta vida. Ay, ojalá, ojo, aquí es solamente la ideación, empieza a haber una idea de que, ay, ojalá esto se acabe ya rápido, ¿no? Y la otra es cuando ya empieza a gestarse una idea ya específica. Quiero hacer esto, quiero hacer aquello, que afortunadamente para esto está Salvemos una Vida, ayudar en atención a la intención de suicidio o al suicidio como tal, ¿no? Aquí sí hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Claro, por supuesto, ante cualquier tipo de depresión de los que vamos a ver, hay que
pedir ayuda inmediatamente porque todas son altamente importantes. Esto no se puede dejar, bueno, ahí luego vamos a verlo, ¿no? Hay que prestar atención y tiene que ser, hago la aclaración desde un principio, la depresión tiene que ser tratada siempre por un especialista, es decir, un médico psiquiatra o en su, Sí, también. para menores de edad o jóvenes, el psiquiatra, ¿no? Aquí sí, definitivamente. Porque son los especialistas para esto. ¿De Sí, acuerdo? sí, Bueno, sí. entonces, si se tiene alguna de estos signos, estamos en esto que se llama una depresión mayor. ¿Ok? Sí, Ahí tenemos ya la primera depresión en lo que es la depresión endógena. Porque ya hablamos que la depresión sí, exógena es otra cosa. Que igual en la depresión exógena no me voy a sentir igual de triste que si pierdo, no sé, 100 pesos o 1000 pesos, a que si se muere mi abuelita. Vamos, la carga puede ser más fuerte, ¿no? claro. Entonces, pero todo eso está fuera de mí y eso pasa rápido, afortunadamente. En la depresión endógena no, porque está dentro de mis genes y ahí cómo lo controlo, Alice. Es una cuestión de nuestra bioquímica. Y luego, pues, también viene otro tipo de depresión, que es, por ejemplo, el trastorno distímico. Se llama distimia. Ojo, aquí en la depresión, en lo que dije de la depresión mayor, tiene que estar cuando menos 2 semanas la persona sintiendo estos síntomas de los que hablamos, o la mayoría de ellos, con una intensidad que de veras es fuerte. ¿Me explico? En la distimia, que ya es una depresión, nada más que es una depresión larga, 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 cuando menos por 2 años tengo que tener una desvalorización de mi persona. Siento que no valgo. Siento que no soy útil para nadie. Mi autoestima está por los suelos. Y hay algunas tendencias a estar muy triste, pero cuando menos tenemos que ver que esto lleve cuando menos 2 años en los adultos y 1 año en niños y jóvenes. Ahí ya estamos hablando quizá de un trastorno distímico, pero ya es una depresión, Alex. Y a veces dice uno, bueno, ¿qué le pasará? No, pues es parte de la edad. No, hay que prestar mucha atención. Un niño, un joven, un adulto que se empieza a sentir desvalorizado, que empieza a sentir que su vida no tiene sentido, que está la mayor parte del tiempo triste, su vida es como gris, ¿me entiendes? Es muy plana, 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 pero intenta sonreír, pero no está feliz. Cuidado con esto, Alex, porque es una depresión, se llama distimia. Sí. ¿Ok? Luego también tenemos, por ejemplo, la depresión, ¿verdad? Que pudiéramos llamar depresión generalizada, ¿no? Es decir, a veces no encuentro qué es lo que me hace sentirme triste, ni mucho menos. Pero también tenemos lo que es la depresión infantil. Y en la depresión infantil tenemos que tener mucho cuidado porque ahí los niños se muestran, normalmente los niños y los jóvenes, muy, muy irritables. Es decir, tienen un carácter, como dicen, Terrible, terrible. terrible. Y eso es muy importante que lo enfaticemos porque dicen, no, está de mal humor, y sí es muy importante. Pero bueno, nos vamos a un pequeño corte, queridos amigos, y continuamos con ustedes en su programa Sálvenos una vida. Estamos hablando de la depresión ahorita de niños, que es muy importante que todos sepamos y que si bendito sea Dios no nos está pasando a nosotros en casa, pero vemos en alguna familia que esté pasando, pues hablar con ellos y que tengamos esta información para poderlos ayudar también de qué hacer y cómo hacerlo. Y por eso estamos con nuestro querido amigo Miguel Ángel Tracatelpa, que nos está haciendo esta explicación después de habernos dado las otras depresiones ahorita en la de niños. Así es. En los niños se manifiesta mucho la irritabilidad, es decir, el niño a veces está muy enojado, es muy peleonero, ¿verdad? Y a veces uno dice, pues salió a la familia o salió a la suegra, ¿no? Y no, cuidado, hay que prestar mucha atención. Es decir, o es que así es el carácter de la familia, del papá, ¿no? No, esto no es una cuestión de carácter,
y menos en un niño, ¿sabes? Todos venimos llenos de un amor infinito como bebés y claro, hecho de Trastorno. que este trastorno que puede estar dentro de nuestros genes, mi amor, se está manifestando y claro, el niño no sabe cómo manifestarlo y por eso se muestra mucho en la irritabilidad. Pero esto como que en las escuelas deben de estar muy conscientes de esto, porque a veces dicen, es que es un travieso, es que no se está tranquilo nunca, es que no sé, pero sí hablar con los papás. Sí, sí, claro, y bueno, aquí es todo un conglomerado de lo que hay que llevar a cabo esto en, pues no sé, en información y ojalá todo el mundo pueda prestar atención a esto y llevar esta información también a escuela, a los padres, porque, ¿sabes qué? Los maestros a veces no saben qué hacer tampoco con un niño así, entonces están reporte tras reporte tras reporte y los papás a veces ya están cansados de que los estén llame y llame para estarles reportando el carácter de los niños, pero tampoco en casa los podemos controlar, están súper irritables. Y desafortunadamente los papás a veces se niegan a pensar que puede haber una depresión. No lo quieres aceptar. No lo quieren aceptar, desafortunadamente, y a veces les proponen a través precisamente del gobierno que tiene los programas de USAER o en las escuelas particulares que tienen algún psicólogo. A veces los papás se sienten ofendidos porque le dicen, oiga, creo que su hijo debería de llevarlo a un psiquiatra, a un psiquiatra. Dios mío, pegan el grito en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces está uno indefenso, sobre todo los maestros, ¿no? O las escuelas ante esto. Entonces sí es importante que tomemos conciencia de esto, Alice, porque en los niños es como más se puede manifestar una depresión, ¿no? Sí, y bueno, y no agredirlos, porque muchas veces cuando ellos se están portando mal o tienen esta actitud, pues uno es más agresivo con ellos para que se tranquilicen. Sí, y Y claro. muchas veces lo que necesitan es el apapacho, el consuelo, Por supuesto. sobre todo el hablar con ellos, el que les expliquen qué les está pasando, por qué lo están haciendo, que es una cosa como que nunca hacemos como papás. Así es. Y sobre todo lo que acabas de decir hace rato, simplemente contenerlos con un abrazo es una contención maravillosa. Sentir que el niño está siendo querido, que se siente respetado y amado. ¿Me entiendes esta parte? ¿Sabes? Es bien curioso en las entrevistas con pacientes y con todo. A veces les pregunto, ¿tu papá te abrazaba, tu mamá te abrazaba? Y me dicen, no. Hay una carencia de abrazos, Alice, muy grande, ¿no? Entonces, claro, imagínate, como dices tú, a veces nosotros nos violentamos más queriendo con nuestra violencia y nuestra fuerza aplacarlos a ellos, entonces hay una confusión brutal, ¿no? Y entonces estos pobres niños o niñas no saben cómo responder ante esto porque dicen, pues es que algo está fallado en mí, ¿no? Sí, y esto del abrazo que es tan importante, que yo quiero decir públicamente que yo aprendí mucho del abrazo contigo, ¿verdad? De todo lo que, los beneficios que trae un abrazo, no solo a los niños, a los grandes y a los adultos mayores, a todos necesitamos abrazos, pero y a veces el niño no quiere que lo abracen, pero al niño hay que irlo acostumbrando también a los abrazos, sí, por a que se supuesto. sienta querido, a que se sienta abrazado en la noche cuando va a dormir, que se sienta que en su casa, que tiene protección, que está con sus papás. Así es, por supuesto, esto es fundamental, ¿no? Claro, hay algún tipo de niños que, sobre todo en ciertos trastornos como el autismo, donde sí a veces el contacto puede ser complicado, pero normalmente todos aceptamos el abrazo, ¿me entiendes? Ahora, habría que ver si, te digo, si el niño tiene un carácter fuerte, lo que llamamos fuerte, que es un carácter irritable, es porque quizá puede haber una depresión y ahí hay que acudir a buscar un psiquiatra, precisamente para eso es el paido, que significa paido niños, psiquiatra, es decir, el psiquiatra de los niños, ¿no? Claro, y sí tenemos aquí en Mérida. Sí, en Mérida hay varios psiquiatras, hay creo dos o tres psiquiatras mujeres y son una maravilla, la verdad, vale muchísimo, muchísimo la pena, ¿no? Sí, eso es sumamente importante que todos lo tengamos presentes, ¿verdad? Y que podamos
hablarlo con naturalidad y no lo que tú decías hace un momento, que cuando te dicen, ay, ya el psiquiatra, o haz que lo vea, ay, todavía hay eso de que dicen, ay, no, ¿cómo psiquiatra? ¿Cómo psicólogo? No. Y ya lo debemos de ver como una cosa normal porque la enfermedad es de nuestra mente y es igual que cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. Así es, por supuesto, es como ir al dentista, como ir al oculista, como ir al otorrino, al gastroenterólogo, pues y sobre todo nuestra mente, Alice, ¿verdad? Claro. Es donde a veces menos le prestamos atención, ¿no? Entonces, bueno, entonces tenemos que considerar esto sumamente importante. Luego también tenemos el trastorno, por ejemplo, de lo que es la depresión menor. Este es otro. Ya hablamos de la depresión mayor. También podemos hablar que hay depresión menor. ¿Qué es la depresión menor? Muchos creen que la depresión menor es para los menores. No, no, se llama depresión menor porque se tienen más o menos los mismos síntomas de la depresión mayor, pero en la depresión menor la intensidad de los síntomas son son más bajitos. Entonces a veces no le prestamos atención porque digo, pues se me va a pasar, ¿verdad? O no es tan intenso cuando escucho a una persona deprimida y digo, no, yo no estoy así, ¿verdad? Sí me pasa más o menos algo así, pero no, entonces lo mío no debe de ser depresión, debe de ser, no sé, alguna tristecita por ahí. No, y hay que tener mucho cuidado con esto. Y a veces la persona, sobre todo esto es sumamente importante, porque cuando el psiquiatra, el médico especialista, da un tratamiento, hay que continuar con ese tratamiento. El problema es que la mayoría de las personas ante un trastorno abandonan el tratamiento con mucha facilidad. Es decir, yo empiezo a tomarme el medicamento, ya me siento bien, digo ya, listo, se acabó. No, y a veces el psiquiatra dice, mira, cuando menos vamos a tomar el tratamiento por 6 meses o 1 año o 2 años, ¿verdad? Porque a veces es lo que se necesita. Sí, para que actúe dentro de nosotros. Claro, porque está afectado sobre todo la serotonina, ¿no? Y para eso se recetan los antidepresivos, que son recaptadores selectivos de serotonina, ¿no? Inhibidores de recaptación de serotonina. Y entonces, pues se requiere que nuestra serotonina vuelva a adquirir todo el volumen que se necesita para tener un estado de bienestar, ¿no? Sí, por eso el efecto no es inmediato, o sea, no, hay que irlo tomando poco a poco para poder llegar a que surta el efecto que queremos, pero además al dejarlo de tomar también hay que dejarlo poco a poco. Eso que tú estabas diciendo, que de repente la gente dice ya me siento bien y dejo mi medicina, y no lo van dejando poco a poco como tu cuerpo necesita. Sí, como el médico nos va indicando, que aquí es también bien importante, por favor, presten mucha atención, la automedicación y el falso diagnóstico son bien delicados. ¿Por qué me refiero al falso diagnóstico? Porque dicen, mira, creo que tienes lo mismo que tu abuelita, ahí agárrale una pastillita a tu abuelita y tómatela. Esto es terrible, queridos amigos, hay que tener muchísimo cuidado y nos vamos a nuestro último corte. Se nos ha ido rapidísimo el programa con esto que es a lo que Salvemos una Vida se dedica, y por eso quisimos hacer el programa de hoy. Y bueno, ya en nuestra etapa final, hablando de esto de depresión, qué es lo que lleva al suicidio y qué es lo que estamos tratando de evitar a toda costa, con toda la gente, no importa su edad, no importa su condición social, no importa su partido, no importa nada. Salvemos una Vida es para todos, y como bien decía Miguel Ángel al principio del programa, es un programa de la sociedad para la sociedad, por lo tanto te pertenece también a ti, querido amigo, querida amiga que nos estás escuchando. Salvemos una Vida es tuyo, y esta información es para que sea valiosa para ti, para que tú la puedas utilizar a todo tu alrededor con la persona que lo necesita, si en un momento dado no lo necesitas tú. Pero bueno, ya en nuestra etapa final, ¿qué hacemos? A ver, espérame, que nos faltan dos cosas muy importantes. Adelante. Tenemos también la depresión recidivante. ¿Cuál es esa? Esta es decir, yo empiezo a sentir los síntomas de la depresión, pero de repente, ¡pum!, se me va. Y luego de repente, ¡pum!, me regresan.
y luego se me va, y entonces digo, no pasó nada. Fueron unos días, ¿verdad? Se me presentaron casi todos los síntomas para una depresión, pero ¡pum!, se va. Y entonces la gente aquí con más facilidad abandona el tratamiento o no considera que necesita ir al especialista. Y esto es bien delicado, Alice. Es intermitente. Es intermitente, por llamarlo. Es de vaivén. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, estar conscientes. Muy conscientes, ¿verdad? Porque a veces cuando regresan los síntomas, regresan con más fuerza. Sí. Y entonces la gente, pero te digo, normalmente la gente tendemos en general, hasta que ya de plano estoy muy, muy mal, es cuando acudo al médico. Y nosotros tenemos que, sobre todo, prevenir. Entonces, ante una situación, es decir, ya me pasó un periodo o un evento, hay que acudir con el especialista para que determine cuál de todas estas depresiones, ¿verdad?, puedo estar teniendo y cuál es el tratamiento a seguir. Y aquí precisamente para eso existe el especialista, para que nos indique exactamente qué tipo de depresión tengo, cuál es el tratamiento a seguir, cuáles son los pasos, el medicamento adecuado para lo que está pasando en mi vida y cómo lo voy a ir dejando, durante cuánto tiempo, en fin, todas estas dosis, ¿no?, que es bien importante, Alice. Claro, no es súper importante, pero lo que tú dijiste, no automedicarse nunca, porque cada persona es diferente. Y además es que luego a veces en esas sobremesas de familia no faltan todos los expertos conocedores sobre enfermedades, de todo, expertos en política, en fútbol, en todo, siempre hay alguien en familia, así un tío, una tía, ¿no? Y cuidado, porque a veces estos son los falsos diagnósticos, ¿no? ¿Y el último cuál es? Y el último que tenemos es el trastorno mixto ansioso-depresivo. A ver, ¿cómo está ese? Es decir, aquí se mezclan tanto la depresión como la ansiedad juntas. Ay, ansiedad que hay tanta ahorita. Sí, hay ansiedad por un lado, hay depresión por otro lado, pero también está cuando se combina que es el trastorno ansioso mixto depresivo. Es decir, al mismo tiempo tengo la depresión, pero me siento ansioso también y cuidado aquí. Eso es gravísimo. Muy grave porque, ¿sabes qué? Creo que uno de los trastornos que más existen, porque la gente de verdad tiene mucha ansiedad, pero también está deprimido. Entonces, todo esto que acabamos de mencionar ahorita pertenece a lo que es la depresión endógena. Sí. Y esto quiere decir que en mi familia, en mis líneas de mi genética, ¿verdad?, tanto del lado de mi mamá o del lado de mi papá, ¿verdad?, hay líneas conductuales, ¿verdad?, de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos, de mis tíos abuelos, de mis bisabuelos, y en fin, se sigue subiendo y entonces todo eso me conecta. Y entonces yo no entiendo por qué tengo depresión, yo no entiendo por qué a mi hermano sí le da y a mí no, o a mí sí y a mis hermanos no. Porque esto se puede destapar, no significa que si tú y yo somos hermanos nos va a dar a los dos, a lo mejor a mí me da y a ti no. ¿Por qué? Porque se destapó en mis genes. Pero a lo mejor a un hijo tuyo sí le da y a un hijo mío no. Claro. Entonces por eso es que sí hay que prestar mucha atención y sobre todo, creo que es muy importante esto que acabas de decir, Alice, prestar mucha atención a dos cosas: a no automedicarse y a no dejarse guiar por un falso diagnóstico, sobre todo de una persona que no es especialista en esto, ¿no? Esto, repetimos, tiene que ser tratado por un profesional de la salud mental, que tiene que ser un psiquiatra o un psiquiatra para los menores de edad, ¿no? Sí, y ver el tiempo que ellos dicen para que ya tenga el efecto. Y en un momento dado, si eso no te está haciendo efecto, pues se vale también cambiar de doctor. O sea, no, por supuesto. Hay de todo, ¿no? O sea, puedes cambiar de psiquiatra, puedes cambiar de psicólogo, si estás viendo que no estás saliendo adelante, pero en los tiempos que se deben, porque a veces quieres al día siguiente ya se te interviene y eso tampoco sí, es no, así. no es magia, ¿no?
no es magia. Y luego pues también hay que ayudarnos nosotros también, como a través de hacer un poquito de ejercicio. Sé que cuesta mucho trabajo, sé que no es agradable, sobre todo cuando te sientes, porque mira, aquí es lo más importante, Alice, cuando una persona tiene depresión, la mayoría de la gente dice, pues hombre, échale ganas, mira, tienes tu familia, tu casa, tu carro, todos te queremos, tienes tu trabajo, esto, lo otro. Pero eso a una persona que está en depresión, mi amor, es de verdad, perdón, es como herirlo y tallarle chile habanero, ¿no? O sea, no se entiende. Porque, Alice, mira, esto es tan sencillo como esto. Imagínate que tú tienes tu carro y lo lavas, lo pules, lo enceras, lo aspiras, lo tienes precioso, lindo, lindo de bonito, pero no le pones gasolina, ¿ok? Y tú lo abrazas y lo besas y le dices, carrito, vamos a dar la vuelta y lo quieres echar a andar, y si no tiene gasolina, ¿va a arrancar tu carro? No funciona. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque aunque lo quieras mucho y lo tengas muy cuidado, no va a arrancar porque le falta el combustible esencial para que arranque. Bueno, pues lo mismo sucede con una persona deprimida. Es decir, si su serotonina cayó, ¿verdad? Por más que le digas, mira, te queremos, te amamos, de todo lo que tú quieras y le digas, la persona no tiene el combustible para entender. Entonces a veces decirle, échale ganas, es de veras una mentada terrible, ¿no? Porque la persona quiere, pero pues no puede. Claro. Entonces tenemos que entender esto y sobre todo la mejor manera de estar y ayudar a una persona depresiva es simplemente estar. Simplemente estar, hacerle ver que aquí estoy. A veces nuestro discurso sale sobrando, es saliva tirada a la basura porque el deprimido no entiende en ese momento qué está pasando, ¿no? Y sobre todo sí tenemos que tener mucho cuidado, Alice, porque el dolor, el vacío emocional que tiene la persona deprimida es muy fuerte. Sí. Y a veces este dolor es tan grande que precisamente ahí es donde pueden venir cosas terribles, ¿no? Sí, donde la ya. persona ya está pensando en desvivirse, en fin, cosas que son terribles, ¿no? Entonces, sí, ya no querer seguir viviendo. Ya no querer seguir viviendo, por eso aquí sí tenemos que prestar muchísima atención a cualquiera de las formas que hablamos de la depresión mayor, depresión menor, distimia, la depresión recidivante, el trastorno mixto ansioso depresivo, la depresión infantil. En todas tenemos que prestar muchísima atención y no dejarlo para después. Y una cosa que te ayuda siempre en cualquiera de ellas es hacer oración. Ah, no, por supuesto. Eso es indiscutible, que sí necesitamos ayuda profesional, pero también necesitamos ayuda del cielo. Sí. Van juntas y tenemos que estar muy conscientes de esto para hacer intensivamente oración y buscar la ayuda médica. Sí, sobre todo esto que acabas de mencionar es sumamente importante porque sí se han hecho estudios, ¿verdad? De cómo una persona cuando entra en oración, si hay un cambio en la bioquímica de las personas. Esto es medible, hay muchísimos estudios acerca de esto. Cómo una persona cuando entra en oración, ¿verdad? Se pone en contacto con la divinidad, ¿verdad? Sin importar en qué pueda creer la persona o no. Esto hace una reacción en la bioquímica bien interesante. Y por supuesto, esto creo que es fundamental porque todo nuestro sistema electromagnético se activa de una manera muy poderosa, Alice. Sí, bueno, queridos amigos, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Le agradecemos de todo corazón a Miguel Ángel toda esta información tan valiosa. Y que la tengamos en cuenta, por favor, todos y cada una de las cosas. Desde luego pedirle al Dios Todopoderoso nos ilumine, nos guíe para poder saber qué hacer y cómo salir de estas problemáticas tan grandes que estamos teniendo hoy en día. Gracias, Miguel Ángel. Preciosa, como siempre, muchísimas gracias a ti, gracias a todo el equipo y gracias a todos ustedes por admitirnos en sus casas, en sus teléfonos, en donde nos vean. Gracias. Y les esperamos el próximo programa, el próximo viernes, que va a ser nuestro aniversario de este programa de radio
que van a ser 24 años los que vamos a celebrar. Vamos a estar los 4 locutores juntos con el personal que nos ayuda aquí en la empresa, en Grupo CIPSE, dándole gracias a todos y cada uno de los que colaboran, igual a los que de una u otra forma nos ayudan como Novedades de Yucatán, que mañana pueden ustedes leer todo lo del programa en su periódico Novedades. Gracias, Dios les bendiga y un fuerte abrazo, ese abrazo que Miguel Ángel me enseñó que es muy importante y que tiene que ser muy apapachador, que lo sientan ustedes, de todos los integrantes de Salvemos una Vida. Dios les bendiga. Bye.